Tenía hambre, me dolía la panza y me temblaban las nachas. Mi buena suerte. Hola equipo, vamos a organizar nuestro video colaborativo sobre comercio internacional, tratados de libre comercio y globalización. Somos tres, Said, Avi y Ángel. Los temas que debemos cubrir son tratados de libre comercio de México con el resto del mundo, últimos 7 años hacia atrás, convenios con otros países y las preguntas claves son: ¿en qué sectores tiene más convenios o tratados México? ¿Cuál es el beneficio para México al firmar los tratados de libre comercio? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Propongo que tú, Said, cubras el tema 1, yo me encargo del tema 2 y Ángel toma el tema 3 y 4. Así repartimos la información de forma equilibrada. ¿Qué opinan? Me parece excelente. Yo preparo los sectores donde México tiene más convenios y también los beneficios de los tratados de libre comercio. Para el video podemos incluir gráficos, imágenes, ejemplos para hacerlo más dinámico. Said, ¿puedes comenzar tú con el tema 1? Claro. En los últimos 7 años, el tratado más importante es el TEMEC, que sustituyó al TLCAN y entró en vigor el 1 de julio de 2020. Además, México ha modernizado varios acuerdos y mantiene tratados con más de 50 países. En mi parte, voy a explicar cuáles han sido los cambios recientes, con qué países se actualizaron tratados y qué impacto han tenido en el comercio mexicano. Muy bien, en mi sección hablaré de los convenios bilaterales y multilaterales que México mantiene, además que los tratados de libre comercio, por ejemplo, convenios de protección de inversiones, de acuerdo de cooperación, protocolos de exportación, alianzas estratégicas con países de Asia, Europa, Sudamérica. Voy a explicar cómo estos convenios complementan a los tratados y qué oportunidades generan. Perfecto. Yo cubriré en qué sectores México tiene más convenios y tratados, como el sector automotriz, manufactura, agroalimentario y tecnología. Después explicaré los beneficios de los tratados de libre comercio: acceso a mercados internacionales, reducción de aranceles, aumento de exportaciones, atracción de inversión extranjera, transferencia tecnológica y diversificación comercial. También quiero incluir una pequeña sección de reflexión. ¿Qué pasaría si México no tuviera tratados de libre comercio? Muy bien, me gusta esa idea. Para organizarnos, propongo que cada uno escriba su guión en un documento compartido y después grabemos nuestras partes, luego nos reunimos para unir todo el contenido. Sí, y también podemos dividir tareas. Said presenta frente a cámara, Ángel prepara gráficos y visuales, yo hago la edición final, ¿les parece? Perfecto, así queda. Propongo que cada uno entregue su parte en 4 días. El 5.º día revisamos todos juntos y el 6.º día Avi arma la versión final del video. De acuerdo, también podemos incluir una pequeña pregunta al público al final, para fomentar la reflexión como ¿qué sector mexicano crees que se beneficia más de los tratados de libre comercio? Me gusta, lo agrego al cierre del video, entonces a trabajar equipo. Perfecto, manos a la obra. Hola, ¿ya están listos para practicar nuestra exposición sobre el Tratado de Libre Comercio? Porque la maestra dijo que debíamos hablar no solo del tratado, sino también de los convenios que México tiene con otros países y los beneficios para el país. Sí, yo preparé la información. Lo importante es explicarlo de manera clara, porque a veces estos temas parecen complicados, pero en realidad los tratados de libre comercio son acuerdos que los países firman para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Básicamente eliminan o reducen impuestos, aranceles y otras barreras que encarecen los productos. Exactamente, antes de tener estos tratados, muchos productos pagaban impuestos muy altos al entrar o salir del país. Eso hacía que las empresas mexicanas tuvieran más dificultades para vender en el extranjero, pero con los tratados se vuelve más fácil comerciar. Por ejemplo, el tratado más conocido es el TEMEC, ¿verdad? El que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Sí, ese antes era el TLCAN, pero se actualizó y aunque a veces se habla de él solo por temas políticos, lo cierto es que es uno de los acuerdos comerciales más importantes para México, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y no solo tenemos ese,
México ha firmado más de 12 tratados de libre comercio con distintos países y regiones del mundo, incluyendo la Unión Europea, Japón, Chile, Perú, Colombia, Israel y países de Centroamérica. Eso significa que México es uno de los países con más tratados comerciales, ¿verdad? Exacto, y eso le da una ventaja muy grande. Gracias a estos tratados, México puede llegar a más de 1.000 millones de consumidores en diferentes regiones. Es como tener puertas abiertas en muchos mercados del mundo. Y otra cosa importante es que estos tratados no solo sirven para vender productos mexicanos, sino también para atraer inversiones extranjeras. Muchas empresas deciden instalar sus fábricas en México precisamente porque desde aquí pueden exportar a muchos países sin pagar tantos impuestos. Ahí entra la importancia de la industria automotriz. Por ejemplo, muchas empresas como Toyota, Honda, Ford y General Motors tienen plantas en México y exportan miles de autos al extranjero. Claro, y también la industria electrónica, como las fábricas de pantallas, computadoras, teléfonos y componentes electrónicos. La cadena de producción se mueve gracias a los tratados que permiten el flujo de mercancía en la frontera. Pero también hay beneficios para la gente común, no solamente para las grandes empresas. Sí, porque gracias a los tratados los consumidores pueden tener acceso a productos más baratos y con mayor variedad. Por ejemplo, productos que vienen de otros países pueden entrar sin impuestos, lo que reduce su precio. Aunque también es cierto que los tratados obligan a México a ser más competitivo, las empresas nacionales tienen que mejorar la calidad de sus productos, innovar y cumplir estándares internacionales, o de lo contrario pierden terreno frente a los productos importados. Pero yo creo que ese es un beneficio escondido, porque hace que las empresas mexicanas se modernicen y no se queden atrás. Totalmente, es como una competencia sana que impulsa el crecimiento. Y no solo eso, los tratados también generan empleos. Cada vez que una empresa extranjera llega a México para instalar una fábrica o una planta, necesita trabajadores, proveedores, transportistas, técnicos y profesionales. Además, hay regiones que han crecido muchísimo gracias al comercio internacional. Por ejemplo, los estados cercanos a la frontera norte como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California tienen economías muy fuertes por las exportaciones. También el Bajío, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes han crecido por la industria automotriz. Sí, y México ha podido diversificar sus exportaciones. Antes dependíamos casi por completo del petróleo, pero ahora exportamos autos, maquinaria, computadoras, pantallas, teléfonos, productos agrícolas como aguacate, barres, tequila, cerveza y mucho más. Otro punto es la estabilidad económica. Los tratados con otros países dan más confianza a los inversionistas, porque sabemos que México tiene reglas claras para comerciar y proteger las inversiones. Aunque también es importante mencionar que los tratados traen retos, no todo es perfecto. Claro, por ejemplo, algunos sectores pequeños pueden verse afectados porque no pueden competir contra productos extranjeros más baratos. Pero ahí entra el papel del gobierno. Debe apoyar a esas empresas pequeñas con capacitación, tecnologías y financiamiento para que puedan competir. De hecho, muchos tratados incluyen capítulos sobre protección al medio ambiente, derechos laborales y transparencia en los procesos. Eso ayuda a que todo sea más justo. También ayudan a combatir la corrupción y a mejorar las prácticas comerciales, porque exigen reglas claras para resolver conflictos entre países o empresas. Otras cosas interesantes es que los tratados no solo incluyen mercancías, también hay capítulos sobre servicios como turismo, telecomunicaciones, educación, transporte y tecnología. Y también sobre propiedad intelectual que protege marcas, patentes, inventos y obras artísticas. Sí, porque cuando un país invierte en investigación o desarrolla un producto innovador, necesita asegurarse de que sus ideas estarán protegidas. En México, gracias a estos tratados, se han podido traer tecnologías avanzadas que antes no teníamos. Por ejemplo, técnicas de manufactura automatizada, sistemas de calidad, máquinas robotizadas y procesos de logística
más eficientes. Y hablando de beneficios sociales, los tratados también ayudan a que haya más acceso a productos médicos, medicinas y tecnologías de salud. Incluso facilitan la movilidad de estudiantes y profesionistas en ciertos sectores. A veces permiten reconocer títulos o certificaciones entre países. En resumen, los tratados comerciales con otros países permiten que México esté conectado con el mundo, que tenga acceso a más inversiones, mejores productos, más empleos y mayores oportunidades para el desarrollo. Sí, además, en un mundo globalizado, ningún país puede crecer aislado. Se necesita trabajar en conjunto con otras naciones. Y en México, al tener tantos tratados, se vuelve más atractivo para empresas que buscan un punto estratégico para comerciar con América, Europa y Asia. Algo importante que debemos mencionar es que el objetivo principal de estos convenios es mejorar la economía del país, aumentar el comercio y fortalecer las relaciones internacionales. Y no solo económicas, también relaciones culturales y educativas, porque las empresas y los países terminan compartiendo conocimientos. Algo más que debemos explicar es cómo funcionan los aranceles. Antes, cuando un producto entraba a México, tenía que pagar un impuesto por lo que hacía más caro. Pero con los tratados, muchos de esos impuestos se eliminan. Por eso, por ejemplo, productos como computadoras, televisores o teléfonos que antes eran muy caros, ahora son más accesibles. También productos importados de Europa como quesos, vinos o maquinaria industrial. Y México también se beneficia porque puede exportar productos agrícolas sin pagar impuestos en países donde antes era muy caro entrar. Por eso el aguacate mexicano es tan famoso en Estados Unidos. Sí, y el tequila, la cerveza, el mango, las berries y otros alimentos. También ha aumentado el turismo gracias a los convenios internacionales que facilitan la movilidad y la inversión en infraestructura turística. En general, los tratados ayudan a que el país tenga un crecimiento más equilibrado y estable. Pero es importante que México siga modernizándose, invirtiendo en educación, tecnología y capacitación para aprovechar al máximo los beneficios de los tratados. Y que se mantengan buenas relaciones diplomáticas con los países con los que comerciamos. Totalmente. Los tratados no solo son documentos que representan alianzas estratégicas. Creo que con todo esto nuestra exposición queda muy completa y clara. Sí, dura bastante y explicamos muchos puntos importantes. Vamos a practicarla un par de veces, pero ya tenemos un excelente material.